Siguiendo un poco la línea de lo que hemos estado haciendo de aquí para atrás e intentando dar la máxima información posible, antes compareció aquí nuestro compañero César Noales, después estuvo Juan Contreras y nuestro director deportivo, y esta mañana le toca a Juan, miembro del cuerpo del equipo de trabajo también, y que bueno, él desarrolla las funciones aquí de área económica y recursos humanos. Disculpe, Él nos va a explicar un poquito todo el desarrollo, todo el trabajo que se ha realizado aquí y bueno, y cómo está la situación hasta el presente. Don Juan, buenos días. Buenos días a todos, gracias por vuestra... ¿Soy bien? Sí, nada. Ahí va. Bien, les decía que buenos días a todos, gracias por acudir a esta comparecencia nuestra. Como bien ha dicho Juan Serrano, hoy de alguna manera cerramos ciclo del trabajo de esta comisión gestora o este equipo de trabajo que ha venido desde el 28 de julio desempeñando sus funciones, y se trataría un poco en esta última comparecencia de hacer el resumen final y más en concreto de hablar de las dos grandes áreas que no son la deportiva, como son la económica y la de recursos humanos, para cerrar, insisto, el ciclo. César habló en su día del desembarco y toda la temática del desembarco. Juan Contreras, cuando compareció, pues habló de todo el tema deportivo y todo lo que se había hecho en ese sentido. Y por último ya hablamos del área económica y de la gestión de recursos humanos, como la vemos. Ay, perdón. Perdón. ¿Ahora mejor? Vale, perfecto. Vamos a acompañar también la presentación de hoy con números, y cuando veáis los números ya os lo explicaremos detalladamente, pero son los números que, después del análisis que ha hecho esta comisión de toda la estructura financiera de la compañía, son los números que creemos que pueden dar viabilidad a este club durante la próxima temporada y a futuro. Por tanto, son los números que, si se ejecuta el plan de viabilidad que hemos analizado, hemos visto y hemos pormenorizado, pues serían los números del club de la próxima temporada y un poco la base de futuro del club, y lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Antes de empezar, me gustaría, y lo digo con total firmeza y convencimiento, me gustaría empezar agradeciendo mucho a tres colectivos o a tres entidades. En primer lugar, a los empleados del club, la muchísima colaboración que han tenido con este equipo de trabajo. Han estado entregados a colaborar en el desarrollo del club y han dedicado mucho tiempo, mucho cariño y mucha ilusión en colaborar en hacer este plan de viabilidad a futuro. Y yo creo que es de agradecer. Y he de decir, francamente, pues que uno que ya tiene experiencia en muchas compañías y en empresas, pues el sentimiento que existe aquí en el empleado hacia el club está por encima de la media. Y por tanto, y en particular, me gustaría incluso resaltar un poco más ese sentimiento y esa dedicación del fútbol base y de la gente que trabaja para el fútbol base. Realmente eso es amor al club, es cariño al club, porque las horas que dedican, la ilusión con la que lo hacen, los domingos y sábados que sacrifican por ello, pues realmente es de agradecer, y esto llama poderosamente la atención. También me gustaría agradecer al administrador concursal pues la colaboración, el espíritu positivo y todo lo que podamos decir en cuanto a que este club salga adelante de la situación tan difícil que tiene, y por tanto su esfuerzo, su dedicación y su colaboración con nosotros ha sido muy importante, y nosotros hacia él también, y por tanto creo que en ese sentido han ido las cosas muy bien. Y por último, no menos importante, y lo digo en serio, no estoy dorando ninguna píldora, vuestra colaboración en este proyecto. Evidentemente tenéis vuestro trabajo y tenéis vuestras obligaciones, pero en lo positivo o muy positivo, yo creo que este club ha hecho milagros, y en buena parte se deben a vosotros. El que hoy tengamos 11.550 abonados, pues es un pequeño milagro. Yo recuerdo cuando llegué aquí a este club, yo que no soy mucho de este mundo del fútbol, me llamó poderosamente la atención que había 2.000 abonados o poco más. En 6 semanas, que no hay que olvidar que llevamos aquí 6 semanas, pues hemos pasado a 11.500, y yo creo que superaremos con facilidad la barrera de los 12.000. A dónde llegaremos no sé, pero la barrera de 12.000 yo creo que la superaremos. También es
importante el esfuerzo que se ha hecho no solo en abonos, sino en la venta de otras cosas. Por ejemplo, palcos, pues tenemos el 65% de los palcos vendidos. O butacas VIP, que sabéis que este club afortunadamente tiene un espacio muy amplio de butacas VIP que vendemos a unos precios diferentes a un abono o más importantes que un abono, y tenemos al día de hoy el 70% de las butacas VIP vendidas. Pues esto, si nos retrotraemos 6 semanas, y no hay que olvidar que son solo 6 semanas, los datos eran muy mínimos o casi irrelevantes. Este esfuerzo que se ha conseguido y este logro conseguido, en buena parte pues se debe a vuestro día a día y a vuestros mensajes que mandáis a la afición, que al final es, por último, la que me gustaría también agradecer su respuesta, porque tanto en el primer partido, que todavía estaba el equipo a medio hacer, que fue el de presentación, como en el primer partido de Liga que tuvimos aquí, pues han demostrado que están con el equipo, un gran esfuerzo recuerdo todavía cuando el Bilbao Atlético empezó ganándonos el partido, pues como la afición no se vino abajo, sino todo lo contrario, y por tanto yo creo que esto es sentimiento y también es de agradecer, porque estas cosas son las que ayudan a los gestores también en el día a día a esforzarse más y hacerlo mejor, porque detrás tiene una masa social que está empujando, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, si os parece, empezamos. Por situarnos en el contexto, en primer lugar me gustaría presentar cuáles eran los grandes objetivos que este equipo de trabajo se fijó cuando llegó al club, que no eran muchos, pero eran contundentes. En primer lugar, y parece que se nos ha olvidado, pero está ahí atrás, evitar el posible descenso a Segunda B. Yo todavía recuerdo, porque creo que la recordaré durante mucho tiempo, el famoso viernes, ¿no? Y lo que se vivió ese viernes. Y eso, bueno, ese día se consiguió el resultado final, pero fue trabajo muy intensivo de 4 o 5 días continuos para lograr eso. En segundo lugar, el equipo de trabajo se marcó el objetivo de confeccionar e inscribir en la Liga una plantilla de jugadores competitiva y afianzar el cuadro técnico. Estas cosas también parece que ya se nos han olvidado, están ahí, pero no sabéis la importancia que ha tenido que en tan poco tiempo se haya podido conseguir. Cuando llegamos aquí, otro dato que recordaré durante mucho tiempo es que había 2 jugadores, de los cuales uno, si no recuerdo mal, estaba lesionado. 2 jugadores de la anterior plantilla o del anterior tema. En muy pocos días se ha confeccionado una plantilla que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es una plantilla competitiva y que muy probablemente nos vaya a dar muchas alegrías este año, y esto se ha hecho, insisto, en muy pocos días. Y también hay otro tema que parece que pasa por alto, pero yo me gustaría remarcar, que también ha sido trabajo de alguna manera de todos, el afianzar al cuadro técnico y ayudantes. O sea, imaginaros el escenario de nuestro míster, Rubén Baraja, cuando pues en fechas últimas de julio, primeros de agosto, pues tenía 2 jugadores en plantilla y tenía lo que tenía. Pues ha habido que entre todos hacer piña y conjurarnos de que esto iba adelante, que este era un proyecto serio y que por tanto valía la pena apostar por él. Y en este sentido yo creo que ha habido una buena comunión, ha habido un buen maridaje y fruto de ello pues hoy tenemos lo que tenemos, que es mucho, y ayer lo pudimos comprobar en el partido de Almería. En tercer lugar, como objetivo, teníamos colaborar con el administrador concursal en el desarrollo de sus tareas. Cuando llegamos no había concurso todavía, lo sabéis, pero sí había un 5 bis o un preconcurso. Por tanto, parecía que era claro y evidente, dada la situación, que esto acabaría en concurso en unos días. Por tanto, había que preparar todo lo que había que preparar dentro del club y de la sociedad para el aterrizaje del administrador concursal, facilitarle las cosas para que él su tarea la haga lo mejor posible y en el menor tiempo posible. Y esto también requirió de nuestra parte pues un esfuerzo. En cuarto lugar, evaluar la situación del club en su conjunto, sobre todo la que vamos a ver hoy, la económica y de recursos humanos, tomar las decisiones que requieran inmediatez o sean imprescindibles, y quiero remarcar esto. Hemos sido muy cuidadosos durante todo nuestro tiempo de estas 6 semanas en no tomar decisiones que hipotequen el club a medio o largo plazo, o tomar decisiones que pudieran tener relevancia para quien gestione este club a partir del 18 de este mes, o la semana próxima, que es cuando los accionistas van a determinar quién quieren que gestione el club. Y hemos, insisto, tenido mucha precaución en no tomar decisiones, pero también os pongo en contexto que ha habido que tomar decisiones sí o sí, y ya veremos algún ejemplo, pero por daros alguno ahora, a los jugadores tenían que tener indumentaria para jugar, y esto había que tomar decisiones de qué acuerdo se llegaba con Kelme, que era el proveedor, para que los jugadores tuvieran indumentaria, ¿no? O dar las fichas de alta de los jugadores, por lo cual había que resolver los temas del Nastic y demás que conocéis. Por tanto, había decisiones que desafortunadamente no tenían espera y había que tomarlas sobre la marcha.
Y, por supuesto, y no quiero olvidarme de ello, siempre cualquier decisión tomada con el consenso o con la aprobación de la Administración Concursal, porque no se nos olvide que esta sociedad, desde que está en concurso, quien la administra y quien tiene la responsabilidad de tomar la responsabilidad de las decisiones es el Administrador Concursal. Por tanto, tú elevas a él y a su aprobación cualquier decisión que tú consideres buena para el día a día del club. Y, en último lugar, dentro de nuestro plan de objetivos estaba el preparar un plan de viabilidad al club, teniendo en cuenta la nueva situación de ingresos, que luego veréis, pero evidentemente de estar en primera a estar en segunda, el nivel de ingresos no se reduce un poco, se reduce drásticamente, ¿eh? Y por mi experiencia profesional os puedo decir que crecer en las empresas es relativamente fácil, no es fácil del todo, pero no cuesta tanto crecer en las empresas, pero aminorar las empresas, achatar las empresas o hacerlas pequeñas es muy complicado, porque hay estructuras, hay personas, hay cosas que de la noche a la mañana pues no puedes soportar porque tus ingresos no te lo permiten y no es nada fácil. Y aquí el adaptar la estructura, pues estamos hablando de ingresos en el entorno de 30 millones, como veremos luego, a ingresos en el entorno de 9. Pues no es un poquito, es un mucho, y hay que ver de dónde se puede achatar la estructura del club para que esto sea una realidad, y esto se traduce en un plan de viabilidad, que es lo que el equipo de trabajo ha estado trabajando y en lo que hoy ya tenemos bastante claridad de números de por dónde van las cosas. Dicho esto, que eran nuestros objetivos, me gustaría enfatizar, porque, bueno, yo no soy de este mundo del fútbol, pero he vivido un poco estos 6 semanas mucho de lo que se dice y mucho de lo que se habla y mucho de lo que se comenta, y francamente os debo decir que algunas cosas me sorprenden, ¿no? Y por tanto, para que queden claros ciertas cosas, me he permitido el poneros cosas que son obvias, pero que creo que es bueno en este contexto remarcarlas. ¿Cuáles son los principios básicos que este equipo de trabajo ha tenido siempre presente? Y ha sido un poco nuestra Biblia para cualquier decisión que íbamos a tomar o cualquier acuerdo que íbamos a tomar, tener siempre presente, respetar esto que era un poco nuestro acuerdo fundacional básico. En primer lugar, tener presente que el club está en concurso y, por tanto, es su administrador quien tiene la última decisión, y no somos nosotros. En segundo lugar, atender lo urgente, lo he dicho antes y lo repito, tomando las decisiones oportunas, pero evitando tomar decisiones que comprometan a futuro la gestión del club. En tercer lugar, hablar y escuchar a todos los responsables del club y la mayor cantidad posible de empleados. Evidentemente, en este club, quien más sabe del club son sus propios empleados, que son los que llevan aquí muchos años, los que han vivido muchas experiencias y los que conocen la problemática. Si a esto le añadimos, pues esto que decía al principio, de la ilusión que se les nota y el amor al club que se les nota, pues son los principales valedores para opinar sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer en un momento determinado en el club. Cuarto lugar, dar prioridad al aspecto deportivo y en especial a todo lo relacionado con el primer equipo. Y os confieso que yo el primero, estas cosas cuestan, porque cuando estás analizando un plan de viabilidad y cuando estás analizando una reducción de costes importante como aquí había que hacer, pues lógicamente el cuerpo te pide que sea uniforme la reducción, ¿no? Y en este sentido, pues creo que todos estábamos de acuerdo que esta sociedad o esta empresa es una empresa de deporte que le enseña o la bandera es el primer equipo y por tanto no podemos bajar la guardia en todo lo referente al primer equipo. Y luego lo veréis en temas de costes y en temas de cosas que hemos hecho, que hemos priorizado mucho que el primer equipo tocar lo menos posible y desde luego no tocar nada que pueda afectar al día a día, a la moral, al incentivo o a cualquier cosa que afecte a este colectivo. Os he de decir también, en mi opinión, yo en estas 6 semanas, otra cosa no, pero he aprendido un poquito de fútbol. He hablado con muchos clubes de fútbol, sobre todo clubes afines a nosotros o similares a nosotros. He hablado con gente de la Liga que están muy en el día a día de lo que pasa en los clubes de fútbol, y he conocido otras estructuras de otros equipos de fútbol y os puedo asegurar, por todo lo que yo he visto, que este club tiene una estructura, un cuadro técnico y todo lo que rodea al primer equipo muy de primera división. Y no de los que acaban de llegar, de primera división consolidado. Si analizamos el cuadro técnico, el cuadro médico, el cuadro de recuperadores, las instalaciones que tenemos, los convenios que tenemos con la universidad y lo que nos están apoyando y lo que nos pueden ayudar, o sea, todo lo que rodea al primer equipo de este equipo, francamente, es de primera división, está en un altísimo nivel y hemos procurado en todo momento no tocar o no molestar aquello, porque como veremos luego, también otro sentimiento que hemos tenido es
que esta ciudad es lo que es y requiere el equipo que requiere, y por tanto, si queremos aspirar a lo que queramos aspirar, no puedes empezar por tocar ahí. En quinto lugar, potenciar el fútbol base. Ya sé que ha habido muchos comentarios sobre el fútbol base. Yo creo que en su mayoría no se correspondían a lo que el trabajo que se estaba haciendo, pero es verdad que se puede decir lo que se puede decir y cuando se puede decir, y por tanto no podíamos decir mucho más. Os aseguro que el fútbol base ha sido una de nuestras prioridades, en todos los sentidos. Es verdad que durante un tiempo no se ha podido pagar a unos trabajadores del fútbol base, pero os tendría que contar muchas cosas para que entendierais que está más que justificado el no poder pagar. O sea, entre otras cosas, el hecho de estar el Elche Club de Fútbol en concurso. O sea, anteriormente, y sin estar en concurso, en un momento determinado el Elche Club de Fútbol podía destinar recursos a otras cosas que no fueran el Elche Club de Fútbol. Cuando tú estás en concurso, estas cosas son más complicadas, ¿eh? Por tanto, ha habido que orquestar un sistema de ingresos para esa fundación que permitieran cubrir el déficit que había. Y bueno, también incluso, aunque parezca un poco increíble, pero ha habido momentos aquí donde en la Fundación la persona responsable única era el presidente del Elche Club de Fútbol. Y sabéis el ínterin que ha habido, en donde no ha habido presidente del Elche Club de Fútbol, ha habido desde la división pues una comisión de trabajo gestora con un responsable institucional, pero no la figura esta que todos conocemos. Y eso también, a efectos, aunque parezca mentira, de firmas y de cosas, pues tenía su complejidad. Cuando lo hemos podido resolver, insisto, llevamos 6 semanas y lo hemos podido resolver en la semana 5, pues lo hhemos resuelto. Al día de hoy, como sabéis y como luego comentaremos también, están al día todos los jugadores del Elche y todos los empleados de la Fundación. Por tanto, no hay en estos momentos retrasos de ningún tipo en ese sentido, ni los tiene que por qué haber en el futuro próximo. También sabéis que las nóminas de julio y agosto se han pagado y, por tanto, en ese sentido no ha habido ningún problema ni lo tiene por qué haber. Pero insisto, potenciar el fútbol base es una de nuestras prioridades, ha sido una de nuestras prioridades y lo hemos tenido muy en cuenta desde el primer momento. Luego veremos también cómo vemos nosotros el fútbol base a futuro y cómo creemos que eso tiene una viabilidad importante. En sexto lugar, tener muy presente la importancia social y económica del Elche Club de Fútbol en la ciudad. Y esto me gustaría remarcarlo porque cuando gestionas algo, sea un club, una empresa o cualquier cosa, tienes que saber la relevancia que tiene en el entorno y hacia dónde quieres ir. Esta ciudad, en primer lugar, en mi opinión, el Elche Club de Fútbol no deja de ser un patrimonio más de ella. Esta ciudad vive en cuanto a deporte por y para el fútbol, en cuanto a deporte, es el deporte. Otras ciudades tienen equipos de ACB en baloncesto, tienen equipos de otras cosas. Esta ciudad, su deporte es el fútbol y por tanto vive para ello, una ciudad con 250.000 habitantes. Esta ciudad es una ciudad muy exportadora, muy industrial y muy creadora. Yo me he reunido en estas semanas con industriales de Elche y me han reconocido abiertamente que el Elche Club de Fútbol en algunos países, especialmente en Sudamérica o en Asia, les ha ayudado la enseña Elche Club de Fútbol en su negocio. Hablar de Elche y de la capacidad de Elche como industria de cualquier tipo, acompañada de la imagen del Elche, pues les ha ayudado, y esto también a veces cuando tienes jugadores de determinados países pues todavía ayuda un poco más. Por tanto, esta ciudad, bueno, y no hay que hablar ya de la importancia que tiene cuando tú ves los hechos reales, cuando tú ves una situación tan crítica y tan problemática como ha tenido este club en las últimas semanas, la respuesta de la ciudad, o sea, los ingresos que se han conseguido en el tiempo que se han conseguido, la respuesta del aficionado en comprar abonos, todo esto denota que esto está vivo, que el fútbol está vivo, que la ciudad vive el fútbol y que por tanto hay un maridaje ahí perfecto. En séptimo lugar, hablar y escuchar a los diferentes colectivos que son claves. Hemos hablado con socios, hemos hablado con abonados, hemos hablado con peñas. Probablemente no hayamos hablado con todos, porque el tiempo es el que ha habido el tiempo que ha habido, pero lo hemos intentado y nos hemos esforzado por escuchar a la mayor parte de gente posible. Y en octavo y último lugar, intentar que el club esté representado como le corresponde. Entendemos que hay un trabajo por hacer a futuro con la Liga de Fútbol Profesional y con los estamentos vivos de la ciudad, universidad, ayuntamiento. Hay un trabajo importante que hacer para que el Elche esté como le corresponde y donde le corresponde. Y me gustaría hacer énfasis en la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos que tener una representación más acorde con lo que este club es y sobre todo con el potencial que tiene a futuro. Dicho esto, que son nuestros principios básicos, vamos a entrar en las dos áreas que he comentado al principio, el área de recursos humanos y el área económica, que es cuál es el trabajo realizado en estas 6 semanas. Empecemos por el área de recursos humanos.
Mirad, para situarnos todos, os pongo donde yo me he situado. ¿Qué es este club de fútbol en cuanto a estructura de recursos humanos? ¿Qué es? Básicamente, podríamos dividir todo lo que es esta casa en 5 grandes áreas. O al menos yo la he dividido para intentar poner orden a las cosas. En primer lugar, el área técnico-deportiva, que es un poco el soporte y la razón de ser de esta empresa. En segundo lugar, el área económica-financiera, que es la que da todo el soporte de gestión al club. En tercer lugar, un área que es muy importante y que hay mucho trabajo por hacer a futuro en ella, que es el área de marketing y comunicación. Luego veremos los ingresos de este club, pero una parte importante de los ingresos de este club tienen que venir por esta área. Y yo creo que en esta área este club tiene mucho trabajo por hacer y tiene mucho recorrido por hacer, lo cual es bueno. Si no tuviéramos recorrido estaríamos peor, porque ya estaríamos muy ajustados. Pero yo creo que en el área de conseguir ingresos vía marketing, comunicación, este club tiene mucho por hacer y mucho que trabajar para conseguirlo. Y dentro de esa área pues también está todo relacionado con prensa y con comunicación, que también tiene mucho por hacer este club en esa área, y luego lo veremos. El área de operaciones, que es un poco la responsable del día a día de pequeñas cosas que son luego las grandes cosas, ¿no? El mantenimiento, lavandería, seguridad, almacén, taquillas, el mantenimiento del césped, la organización de los partidos, que aunque os parezca que tal, pues lleva su complejidad la organización de un partido de fútbol hoy en día. En fin, estas son un poco las grandes áreas. Y veréis que he dejado a la derecha la fundación y la escuela de fútbol, luego veremos a lo largo de la presentación cosas, pero ya os adelanto, nosotros la fundación la vemos a futuro como lo que fue en su origen, y en su origen no fue otra cosa más que la potenciación, el mantenimiento, el soporte y todo lo que queramos llamar de lo que es la escuela de fútbol base del Elche Club de Fútbol. Y por tanto la separo, porque una cosa es la escuela, la formación y la fundación, y otra cosa es el Elche Club de Fútbol ya en plan profesional y lo que requiere su profesionalidad. En este sentido, una de nuestras recomendaciones, después de nuestro análisis y dentro de nuestro plan de viabilidad, es separar claramente lo que es escuela de fútbol de lo que es fútbol profesional. Y bueno, hemos debatido internamente mucho una propuesta que es la propuesta que está en nuestro plan, que es por dónde cortas, qué es fútbol profesional y qué es escuela de fútbol o fútbol base. Bueno, después de un amplio debate que no vamos a trasladar aquí, nuestra conclusión fue cortar por A. Entonces, en nuestro plan de viabilidad está contemplado que desde cadetes A hacia arriba, entonces está cadetes A juvenil A, B y C, luego está ilicitano y luego está el Elche Club de Fútbol. De cadetes A hacia arriba, y cadetes A porque está en categoría autonómica y por tanto es ya casi semiprofesional, o de ahí pasan a juveniles ya chavales, pues de cadetes A para arriba hemos considerado fútbol profesional el Elche Club de Fútbol, tomando la palabra profesional entre comillas, fútbol semiprofesional o profesional, Elche Club de Fútbol, y de cadetes B hacia abajo, escuela de fútbol del Elche Club de Fútbol. Esto, en primer lugar, para clarificarnos, juntar y saber muy bien qué es una cosa y qué es otra, y dotar de medios en función de lo que es una cosa y dotar de medios la otra. Pero también para una cosa no menos importante, este club tiene que mirar por su economía, tiene que mirar por su viabilidad futuro, y dentro de su economía y futuro hay que trocear el elefante y ver un poco cada cosa cómo lo podemos hacer. En nuestra opinión, en la escuela de fútbol, vista desde este punto de vista, es autofinanciar, se puede autofinanciar, básicamente con 2 recursos. Uno, la propia aportación de padres, que esto es histórico y siempre ha pasado y seguirá pasando. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, los padres o las aportaciones de los padres en la escuela de fútbol suponen aproximadamente un 60% de los ingresos o del gasto presupuestado, y el 40% hay que financiarlo vía sponsor, y uno de los trabajos que se está haciendo actualmente el equipo de marketing y sponsorización es buscar sponsor para todos estos equipos del fútbol base. Pero creemos que con las cantidades que maneja el fútbol base desde este corte, que para que os hagáis una composición de lugar, con este corte el fútbol base desde cadetes B para abajo manejaría un presupuesto en el entorno de 425.000 euros más o menos, entre 400 y 450.000. Creemos que con esas cantidades se puede autofinanciar. Esta temporada próxima no, porque ya veremos luego en los números que la temporada esta que ha comenzado ahora pues tiene un pequeño problema, que tú puedes analizar, estudiar un plan de viabilidad y de ajuste, pero claro, la temporada empieza el día 1 de julio.
Y el día 1 de julio tú has hecho lo que has hecho, no has hecho todo el ajuste necesario. Por tanto, hay un decalaje. Y esto pasa a todos los niveles. Por tanto, el decalaje nos va a llevar que este año todavía la escuela de fútbol probablemente no se pueda autofinanciar. Va a depender mucho del resultado final de Jorge y su equipo con Manolo Sola de sponsor. No me mires así porque sabes que buena parte depende de ti y de lo que seamos capaces de conseguir para complementar esta aportación de los padres. En mi opinión no se va a conseguir 100%, pero vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible. Dicho esto, es evidente que una vez que miras la estructura, si tienes en cuenta lo que he dicho antes, de tocar lo menos posible o afectar lo menos posible al área deportiva, pues tienes que hacer ajustes para que lo que te quede como recursos humanos lo puedas soportar. Insisto que los recursos se dividen por 3 o por 3 y pico los ingresos del club. Por tanto, tienes que ver cómo con esos ingresos nuevos que vas a tener vas a soportar una plantilla de trabajadores dentro de la compañía. En grandes números os diré, y digo en grandes números porque tenéis que también un poco respetar nuestros tiempos a efectos de molestar lo menos posible al día a día del club. Conocéis que teníamos previsto hacer una reestructuración de personal que comenzara más o menos a primeros de septiembre, y algunos de vosotros que me habéis preguntado, yo siempre os he dicho que a primeros de septiembre íbamos a comenzar. Dado que la Junta General se ha convocado para el día 18 y dado, y no quiero olvidarme de decirlo, que para nosotros es un motivo de satisfacción muy importante el que haya diferentes grupos queriéndose presentar el día 18 para ser elegidos como nuevos gestores del club, lo cual a este equipo de trabajo le satisface muchísimo. Eso quiere decir que el club está vivo, que es lo más importante, que hay sentimiento y hay ganas de hacer cosas con el club y que, no sé, algo habremos hecho bien en cuanto que parece que la gente ahora está más animada, al menos más que a últimos de julio, a entrar con esta dinámica. Por tanto, para nosotros es una enorme satisfacción que haya varios grupos intentando o queriendo ser gestores y que el accionista decida, que para eso es el accionista. Pero bueno, dicho esto, en base a todas estas cosas nos ha parecido, más que a nosotros, al administrador, porque no hay que olvidar que quien administra es el administrador, nos ha parecido más que prudente que esperar al día 18 y cuando esté el nuevo equipo que la Junta de Accionistas decida, pues que decidan si quieren poner en marcha el plan o quieren mejorarlo o quieren hacer lo que quieran hacer. Entonces, por ese criterio de prudencia, pues dar ahora demasiados datos de personas o de cosas, tenéis que entender que no se puede, porque eso crearía confusión, pero sí os voy a dar al menos los grandes números para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Mirad, este club, el año pasado, más o menos por estas fechas, tenía en plantilla 138 trabajadores, más o menos por estas fechas. Cuando digo tenía, hablo de todos, jugadores, técnicos y todo lo demás. Luego veremos un poco la composición cómo es. Cuando nosotros llegamos al club, en el mes de julio, había aproximadamente entre 125 y 128, porque bueno, hubo ahí salidas. Nuestra gestión, en la medida que íbamos analizando el club, íbamos hablando con personas, íbamos viendo los departamentos, íbamos viendo lo que necesitábamos y lo que no necesitábamos, hemos dado prioridad o facilidad en convivencia con el administrador concursal, por supuesto, a dos aspectos. Uno, personas que por razones X su labor ya no era tan imprescindible. Es que entender que un club en primera división tiene unas necesidades distintas a un club en segunda división. Y por tanto, bueno, si hablamos incluso prensa, pues hace falta un número de personas para primera y un número distinto de personas para segunda, ¿vale? Entonces, había personas con recientes incorporaciones, había personas con antigüedades muy pequeñas y había personas que voluntariamente han dicho, mira, yo sé que este club necesita un ajuste, yo profesionalmente tengo otras salidas que en este momento igual me convienen más, y directamente han presentado su baja, lo cual es de agradecer. Por tanto, de esta forma, y sin presentar ningún expediente y sin tener que hacer nada extraño, pues han ido poco a poco saliendo y han salido en torno a 10 personas más o menos desde que llegamos nosotros hasta la fecha actual, ¿vale? Y en nuestra opinión, todavía quedaría un número pequeño ya pequeño, porque entre los que han salido, y también una cosa importante, entre los que, fruto de este ajuste que decía antes, entre fundación, ahora hay empleados de la Fundación de Futuro que están en el Elche, y que lógicamente si se aprueba por parte de los nuevos gestores de este esquema, pasarán a la fundación. Por tanto, ahí hay 6 trabajadores más o menos que pasarían de un sitio a otro por el nuevo esquema de trabajo del equipo. Entonces, contando los que han salido, contando los que
Teóricamente nosotros entendemos que tienen que salir, que es un número pequeño, y para hablar de números, porque tampoco dejar el tema en el aire, no estará mucho más allá de 10 o 11 personas. Creemos que la estructura del club que debe quedar a futuro en cuanto a personal es esta. En el entorno de 95 o 96 personas, os recuerdo 138 el año pasado, 128 cuando llegamos nosotros, distribuidas, y esto es muy importante, de esta manera: 78 es lo que es el área deportiva y 18 el área no deportiva. Y vuelvo una vez más a repetir, 78 es un número muy importante. Si analizamos clubs similares a nosotros, están por debajo de estas cifras, y no uno o dos, de forma notoria. Insisto, no hemos querido tocar lo que es el núcleo central de nuestro club, y por tanto eso pues ha mantenido ahí ni en calidad ni en cantidad, y por eso la proporción. Entonces, cuando se habla de empleados del club, muchas veces se dice, bueno, pero ¿cuánta gente hay ahí? Bueno, habría que saber cuánta gente hay y dónde, cuánta gente hay ahí jugando y cuánta gente hay ahí en otras cosas de mantenimiento del club, de administración del club y todo lo que no es deporte, ¿vale? Y esta es un poco la proporción que nosotros sugerimos para el nuevo plan de viabilidad. Bien, si entramos en el área económica, os comento primero qué hemos hecho y luego vemos un poco los números que nos daría el plan de viabilidad que tenemos confeccionado. ¿Qué hemos hecho desde que llegamos al club? En primer lugar, pagar a los jugadores. Como sabéis, el día que llegamos había pagos pendientes a jugadores, y ya César explicó en su día cómo se había hecho, pero hubo que gestionarlo. Fruto de ese pago a jugadores y consecuencia de ese pago a jugadores, hubo que gestionar el alta de los jugadores en la Federación Española de Fútbol, que también llevó su complejidad y sus negociaciones por todo lo que sabéis. Y esto fue un trabajo, la verdad, intenso y además tenso, porque había que hacerlo en muy pocos días. Recuerdo, César lo recordará mejor que yo creo que faltaban 2 días y todavía los jugadores estaban por inscribir, o 3 días para empezar la liga, con lo cual fue un trabajo intenso y tenso, porque había necesidad en un tiempo determinado de acabar. Segundo lugar, ha habido múltiples reuniones con acreedores del club para explicar la situación, y esto es normal. O sea, siempre que hay un concurso de acreedores en cualquier empresa, este concurso conlleva inquietud, preocupación, preguntas de todos los acreedores que mantienen una relación con el club. Y pues te obliga uno a uno casi a contarles cuál es la situación, cómo se encuentra el tema y a partir de ahí cómo está su tema, ¿no? Y esto ha llevado también bastante tiempo. En tercer lugar, ha habido, como he dicho a lo largo de mi presentación, que hacer acuerdos inmediatos con cosas que no tenían espera. Y vuelvo a insistir, y lo pongo en mayúsculas por ello, sin comprometer el futuro. Ha habido que hacer un acuerdo con Kelme porque a los jugadores había que vestirles, y por tanto había que tener un acuerdo con Kelme. El acuerdo con Kelme yo creo que lo conocéis porque Juan Serrano en su día lo explicó, pero bueno, por hacer un breve resumen, decir que el acuerdo con Kelme consiste, en primer lugar, en un acuerdo económico para pagar os he de decir que veníamos de atrás de acuerdos del club que ya había tomado con Kelme para liquidar su deuda histórica, y en el año que estamos, en la temporada el club, la indumentaria, tenía que pagar la indumentaria a utilizar por el club, ya no hablo de la que utilizamos para vender, ¿no? Entonces, había que llegar a un acuerdo para pagar esa cantidad que el club necesitaba pagar para tener la indumentaria. Esa cantidad se ha pagado fundamentalmente con 2 cosas, una con dinero, y después de un esfuerzo importante por parte de Kelme, al cual quiero aprovechar para agradecerle su esfuerzo, pues ha sido una cantidad relativamente pequeña para el club, en concreto 75.000 euros, y sabéis que por otra parte hemos cedido la gestión de la tienda al club por 2 años, la hemos cedido yo creo que en unas condiciones muy interesantes para el club, porque la cesión no es a cambio de nada, simplemente es a cambio de conseguir de todo lo que se venda en la tienda un royalty, que en concreto para este año es el 20%, y además con un mínimo de beneficio garantizado. Se venda lo que se venda, porque si se vendiera muy poco, pues el 20% sería poco, Entonces hay un suelo que es el mínimo al cual se vende lo que se venda, hay que atender, ¿vale? Entonces, con ese mínimo de este año, y con los 75.000 euros, está cubierta toda la necesidad que el club tiene de pago de indumentaria y de equipación para los jugadores, para el fútbol base y para todo el tema.
Os recuerdo, para vuestra información, que otros años esto al club le venía costando entre 350.000, 400.000 euros más o menos, este mismo tema. También, lógicamente, hemos cerrado acuerdos con más empresas que teníamos inmediatez: seguridad, mantenimiento del césped, desplazamientos, en fin, todo aquello que requería un día a día inmediato. En cuarto lugar, hemos potenciado y hemos intentado afianzar los ingresos del club. O sea, por un lado, intentas reducir costes, pero tienes que maximizar ingresos. Entonces, en todo lo que es ingresos del club, pues hemos potenciado la campaña de abonos, y el resultado ya lo hemos hablado, la renovación de acuerdos publicitarios con las empresas de marketing y publicidad. Estamos intentando generar nuevas ideas para que generen nuevos ingresos, y yo creo que ha habido un trabajo importante, y ya creo que os he comentado antes un poco los resultados por dónde vas. Hemos analizado el fútbol base en cuanto a costes, en cuanto a cómo se financia, en cuanto a qué posibilidades tenemos a futuro, y es un poco lo que ya os he comentado y no voy a repetir de qué es lo que hemos decidido. Hemos hecho una evaluación de costes extraordinarios, porque este club, fruto de todo lo que ha pasado, este año va a tener unos costes extraordinarios. Tenemos un concurso que ha habido que preparar y que ha llevado unos costes. Tenemos una administración concursal que tiene unos costes. Y, lógicamente, pues tenemos todos los sobrecostes que conllevan, como he dicho antes, el decalaje entre lo que era el club antes y lo que va a ser. Y esto va a pasar un tiempo hasta que se ajuste, y todo ese ajuste va a llevar un sobrecoste. Y luego toda la temática de los jugadores que se han ido, su implicación contable en cuanto a valores contables que había y valores de su cesión o de su salida, pues todo esto al final se traduce en unos costes extraordinarios. También ha habido que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior, que prácticamente ya está cerrada, y la semana próxima pasará ya a manos del auditor para que inicie la auditoría pertinente de este año, como todos los años se viene haciendo. Hemos negociado o hemos hablado con todos los arrendatarios que tiene el club, o sea, todos los que tienen sus bares, restaurantes, cosas que hay por aquí alrededor, para su puesta al día en el pago. Había algunos retrasos para su puesta al día en el pago, y un poco comentarles la nueva situación y la necesidad que el club tiene, evidentemente, de la puesta al día en el pago y exigir la puesta al día en el pago. Estamos en la búsqueda del sponsor, todavía no se ha cerrado, pero hay gestiones muy avanzadas con 2 o 3 empresas, y espero que en las 2 próximas semanas seamos capaces de cerrar este tema. Y, por supuesto, ha habido un seguimiento de todos los procesos judiciales, y lo digo en el apartado económico, porque estos procesos judiciales podrían tener alguna repercusión en el área económica, y se ha hecho un seguimiento de todos ellos y qué puede o no puede ocurrir en el futuro más inmediato con algunos procedimientos de este tipo. Dicho esto, y para ir un poquito más rápido en el tema, todo este análisis, todo este trabajo, todo esto que hemos hecho, se ha llevado a un plan de viabilidad. Ese plan de viabilidad, desde nuestro punto de vista, y va a ser nuestra recomendación al equipo que finalmente los accionistas decidan que continúe como gestor, pasa por estos números. Quiero remarcaros que al final los números de un club de fútbol son... se sacan o salen de muy pocas partidas, O sea, tampoco hay que andar hablando mucho de diferentes cosas. Y yo os he puesto básicamente los números que hablan de las grandes partidas que marcan el club. Os he puesto, como os decía al principio, un comparativo para que os sirva de guía del último año que el equipo estuvo en segunda división, porque comparar los datos de primera división con los de segunda división pues son muy poco comparables y dicen muy poco. Por tanto, os he puesto los números del último año en segunda división y... ¿Alguien iba a decir algo? Y el plan, y el plan de viabilidad que nosotros hemos confeccionado, ¿a dónde nos llevaría? Si veis en el capítulo de ingresos, hay un tema muy importante, y es que se pasa de 6.456.000 que hubo en el último año a 9.600.000. Y si os fijáis en la parte de abajo, veréis que la gran mayoría de esos números vienen de los ingresos por liga. La liga ha hecho en los últimos años mucho trabajo y mucho avance en obtener recursos, y esto lógicamente ha repercutido en los clubes. Pero en concreto, si veis ahí, pues por abonados tenemos más ingresos, por el número de abonados que hemos conseguido y porque el valor de los abonos, evidentemente, 3 años después es superior a hace 3 años. La Liga de Fútbol Profesional, pues de 2.976.000 que nos ingresó el último año de segunda, pasaría a 4.440.000. La ayuda del descenso, como sabéis, la vamos a obtener en 2 años, y para este año en concreto le corresponde 1.620.000. Y luego ya, si hacemos un sumando de todo lo demás, y aquí hay cosas que hay una previsión y hemos querido ser
más precavidos o prudentes, pues de 2.200.000 que se ingresaron por publicidad, vallas, taquilla. El último año en segunda división fue un año muy bueno en taquilla, porque el club desde el principio fue bastante bien y las taquillas fueron bastante buenas durante todo el año. Este año esperemos seguir igual, pero un criterio de prudencia contable te lleva a que de momento seas prudente hasta que veas un poco resultados. Y por tanto, por ese criterio de prudencia de 2.200.000 del año 2013, hemos pasado a 1.800.000 el año de esa temporada. ¿De acuerdo? En el capítulo de gastos también ha habido un ajuste importante, pero si os fijáis en número, al menos en número gordo, el ajuste más importante es en personal. Una parte pues ya te viene limitada por la propia liga. Sabéis que en cuanto al concepto jugadores, pues teníamos un límite, que estamos ahí, cumpliéndolo perfectamente, pero estamos ahí, y ya fruto de ese límite, pues tienes un recorte salarial bastante importante. Si además le añades pues esta bajada en número de trabajadores de la estructura que comentaba antes, pues todo ello junto hace que en personal pues se pueda pasar de 9.300.000 euros del año 2013 a 5.300.000 del año 2016. De esa temporada. Y ahí hay uno de los mayores ajustes. Y luego en el resto de gastos generales, pues permitidme que no os los ponga porque sería muy largo, pero evidentemente se ha visto uno a uno, y evidentemente se le ha quitado todo gasto superfluo, todo gasto que conlleve un sobrecoste, y se pasaría en gastos generales de 4.100.000 a 2.300.000. Amortizaciones es lo que hay, sube la partida de amortizaciones porque, como sabéis, el club el año de primera hizo inversiones importantes en el estadio y todo eso hay que amortizarlo, y por tanto, fruto de estas inversiones que ha hecho el club desde que no estaba en segunda la última vez, pues ha crecido en el concepto de amortización de 361 a 555.000. Y luego lo que os decía antes de los gastos extraordinarios, que casi todos los años hay, y que la previsión nuestra de este año sería de 774.000 por todo lo que os he comentado antes de concurso, jugadores y todo lo que esperamos que sí o sí va a caer en gastos extraordinarios. Todo ello nos llevaría a un resumen final, que sería que en el año 2013 los ingresos, como he dicho antes, fueron 6.400.000 y los gastos operativos, bueno, vamos a ir comparando uno con otro. Este año serían 9.600.000. En gastos operativos, el año 2013 hubo 13.500.000 euros. Este año, sumando las partidas anteriores, serían 7.600.000. Amortizaciones, lo que hemos hablado. Esto nos daría un resultado operativo, que sería un poco las cuentas de resultados corrientes del club. El año 2013 se perdieron 7.400.000 euros. Este año, si se pone el plan en marcha y se cumple el plan, 1.400.000 de resultado positivo. Si a esto le restáramos los extraordinarios, pues nos daría que el año 2013 pues se perdieron 8.088.000. Estos son datos oficiales que están en el registro mercantil y que podéis comprobar cuando queráis. Y el presupuesto del año próximo serían un positivo de 635.000. ¿De acuerdo? Bien. Por último, estos serían los números del club, luego si tenéis preguntas pues vamos aclarándolas. Por último, me gustaría, o al equipo de trabajo le gustaría dejar constancia de unas recomendaciones. Recomendaciones para el equipo que salga de la reunión del 18. Estas recomendaciones en el fondo son fruto de nuestra reflexión después de haber visto todo lo que hemos visto dentro del club. Y hemos hecho una especie de decálogo. En primer lugar, este club necesita rigor en el cumplimiento del presupuesto. Llevamos muchos años no cumpliendo presupuesto y además no cumpliéndolo por desfases muy importantes, no un más menos pequeño, un más menos muy gordo. Esto ha hecho que el club se haya comido prácticamente todos sus recursos propios o fondos propios. Por tanto, este club tiene que cambiar ese signo, porque si no, permanentemente vamos a tener que estar insuflando recursos al club. Y esto ninguna empresa ni ningún club lo puede soportar. Es clave que este club cambie el concepto y tenga un rigor presupuestario mucho más importante que lo que ha tenido hasta ahora. Y por tanto, esto va a requerir una gestión más profesional de la que ha tenido hasta ahora. Esto es una palabra que se oye mucho por ahí, pero que hay que implementarla con las personas adecuadas y con el rigor adecuado. En segundo lugar, fomentar la interacción entre los entes de la ciudad, ayuntamiento, universidad, asociaciones profesionales. Creemos que hay todavía mucho recorrido por hacer en el futuro próximo. En tercer lugar, ampliar y reforzar el capital social de manera que permita tener una estructura de balance adecuada. Lo decía antes, tenemos que reforzar los fondos propios de esta entidad y tenemos que intentar que a partir de ahora no comerlos,
pero hoy por hoy, fruto de lo que ha pasado en el pasado, hay que reforzarlo. Y de esto supongo que el nuevo equipo gestor tendrá mucho trabajo por hacer, de cómo ampliar capital y de qué manera. Hay diferentes formas de hacerlo, pero esta va a ser una tarea importante a futuro. En cuarto lugar, establecer una política de comunicación clara que permita informar de todo lo que acontece en el club y recoger las sensibilidades de socios, abonados y peñas. Yo creo que además aquí hay que hacerlo en la doble vía, ¿eh? Desde el club probablemente tenga que informar más y mejor, y desde afuera tenemos que ver la manera como recogemos esa opinión de afuera y llevarla al equipo de gestión y que el equipo de gestión la analice y la estudie. Yo, desde más arriba o desde más afuera del día a día vuestro, lees muchas de las informaciones que lees o que ves o que escuchas en tertulias y te das cuenta que hay algo de falta de comunicación, o sea, hay algo que no funciona. O sea, que cuando estás viendo lo que está pasando y estás oyendo lo que estás oyendo, y bueno, aquí hay algo que no funciona. Y evidentemente esto lo tiene que mejorar el equipo de gestión con una comunicación clara, tanto de él hacia afuera como de fuera hacia él, para recoger sensibilidades. Y en quinto lugar, hay que crear un modelo deportivo que mire a corto, medio y largo. O sea, creo que esta ciudad, lo he dicho antes, se merece un equipo de primera. Esta ciudad, ese eslogan que escucho por ahí es verdad, es una ciudad de primera, y para tener una ciudad de primera tenemos que crear un modelo que nos lleve a esa ciudad de primera y tener una estructura que nos lo permita. Tenemos que seguir en el camino iniciado de máxima colaboración con el administrador concursal, porque este club, tan pronto pueda, y tan pronto debía ser pronto, debe salir de la situación concursal en la que está. Creemos que dentro de la complejidad global es posible y, por tanto, y si es posible, cuanto antes se haga, mejor. En la medida de lo posible, y es una recomendación nuestra, este club necesita acotar sus gastos de estructura fijos y, por tanto, todo lo que sea externalizar servicios que se puedan externalizar sería bueno. Y en nuestro plan de viabilidad hay diferentes servicios previstos para externalizar. Hay que potenciar, lo he dicho antes, las actividades de marketing y promoción para conseguir nuevos ingresos. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, en el capítulo de ingresos, desde el punto de vista de marketing, hay muchas cosas que hacer. Y eso va a permitir tener unos ingresos adicionales al club que el club va a necesitar. El nuevo Consejo debe colaborar en la renovación de estatutos y miembros de la Fundación. Esto se está hablando mucho en estos días, estamos de acuerdo. Y en el fondo nuestra aportación sería sugerir que se recupere el espíritu original en el que se fundó en el que se hizo la fundación, que no era otro que fomentar y desarrollar el fútbol base. Y este espíritu habría que recogerlo y habría que hacer lo que haya que hacer en estatutos y miembros para que esto se llevara a cabo. Y en último lugar, reforzar la presencia del club en instituciones competentes de acuerdo con el nivel que nos corresponde. Y aquí quiero hacer el apartado muy claro y muy concreto de la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol. Creemos que este club, por su historia, por su potencial y por muchas razones, tiene que estar más representado y mejor representado en estos estamentos a futuro, porque esto nos permitirá evitar algunas de las cosas que en el pasado nos han ocurrido. Muy bien, dicho esto, de nuevo agradecer vuestra presencia, estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer y, insisto, con ello este equipo de trabajo cierra su ciclo y a partir de mañana pues se abre un ciclo nuevo que nos llevará al día 18 y que los accionistas decidirán quién quiere que a partir de ese momento sea el gestor que gestione el club. Por nuestra parte, insistir que vamos a dejar un plan de viabilidad, que vamos a dejar una estructura, en nuestra opinión, de cómo el club puede llegar ahí, y a partir de ahí el que venga que decida qué es lo mejor o qué es lo que considera o no considera. Y a partir de ahí decidiremos qué hacemos, pero bueno, quizás Juan Serrano o César estén más capacitados. Sí, quizás Juan Serrano o César están más capacitados que yo para hablar de este tema, ¿no? No, pues eso, tenemos una reunión esta tarde y bueno, cambiaremos impresiones y de ahí supongo yo que sacaremos conclusiones y si tenemos que presentar la candidatura, pues naturalmente pues yo creo que saldrá de ahí de esta noche. No, pues una decisión que tenemos que tomar esta tarde, lo más pronto posible. No, pero falta todavía mucho tiempo, hombre, falta más de una semana, ¿no? Eso es el día 18, que es viernes, y estamos a jueves de la semana anterior, o sea que falta tiempo. Es muy bueno que haya, sobra tiempo, perdón. Es muy bueno que haya diferentes alternativas. Yo creo que es muy bueno. De todas formas, eso, como dice Juan, hay muchas alternativas ahí, ¿no? Creo que son, no sé si son 4 o 5 grupos, ¿no? Los que hay, 3, ¿no? Lo que sería preocupante es que no hubiera ninguna, entonces eso sí sería preocupante.
Ya como comenté el otro día, como ha comentado Juan ahora, exactamente lo que sería muy preocupante es que nadie quisiera presentarse, ¿no? Entonces sí tendríamos un problema. Pero hay grupos, hay personas que se quieren presentar para dirigir el club y eso es buena señal. Sí. El que viene de vacaciones tiene la impresión al ver el plan de viabilidad que no solo es una recomendación, sino algo más. Sí, pero en vista a lo que tenemos por delante, creemos que tampoco se trata aquí de ahora empezar a ver cuenta a cuenta qué harías, qué no harías o qué dejarías de hacer. Yo creo que hay un plan, el plan ese es viable. Y evidentemente a la persona que venga, si no somos nosotros, le contaremos con detalle cómo lo vemos, pero hay que dejar la iniciativa del que venga. Y yo creo que es muy bueno que haya algo. Yo te aseguro que cuando yo llegué aquí el día 28 de julio tenía muy serias dudas de que fuera posible una viabilidad, o sea, desde fuera, cuando no estás dentro. Y bueno, también te digo que ha habido que trabajar mucho cuenta a cuenta, a ver dónde es posible, dónde no es posible, respetar lo del primer equipo. O sea, no es tan fácil, es complejo. Y yo hoy estoy bastante satisfecho de que creo que sí hay una viabilidad dentro de unos límites, si te has fijado en los números, muy ajustados. Pero yo quiero insistir en un tema de forma muy notable. Este club tiene que empezar a ganar al menos €1. O sea, no puede seguir en la dinámica de pérdidas de los últimos años. Es que eso no soporta a nadie, ni este club, ninguna empresa, ni nadie. O sea, En eso te lo conozco, pero que si se habla ya porque está bien que se cuente todo lo que ha hecho durante este mes, 6 semanas, lo que se ha hecho y tal, pero si se habla de un plan de viabilidad es que ya se está mirando a otro futuro. Si me permites, Juan. No, disculpadme, yo hago simplemente un comentario. Evidentemente, el equipo de trabajo, junta gestora, como se le ha llamado, la filosofía con la cual se partió inicialmente era de que se iba a trabajar como si no hubiese un final. O sea, que esto se fuera a continuar toda la vida, porque además la mejor manera de trabajar es esa. Tú no puedes pensar que estar de forma temporal en un sitio, porque evidentemente pues tu implicación podría ser simplemente, oye, a ver cómo salvo el escollo de los próximos 5 días y tal. Entonces, quizá eso es lo que te confunda en este tema. Entonces, el equipo de trabajo ha trabajado como evidentemente si pensase que tiene que gestionar mañana, pero evidentemente hay que respetar los órganos del club, hay que respetar las decisiones que puedan tomar la Junta de Accionistas y evidentemente el propio equipo de trabajo en cuanto a su continuidad, en cuanto a su propuesta de presentarse o no. Pero evidentemente el trabajo realizado hasta la fecha se ha realizado como si no hubiese Junta General pasado mañana, siempre sin perder de vista y, como bien ha dicho Juan en toda su intervención, sin comprometer el futuro, porque como nadie sabemos si vamos a estar aquí mañana o pasado, puede haber otros responsables, otro órgano de administración que evidentemente, oye, las cosas que pueda haber decidido no le gusten y prefiera hacerla de otra manera. Entonces, oye, mejor que podamos dejar puertas abiertas perfectamente. Esto no dejan de ser, y así lo ha comentado Juan, es una cuestión de recomendaciones. Nosotros hemos trabajado para que si al final está este equipo o está cualquier otro, bueno, pues lo tenga incluso más fácil. Lo puede utilizar, lo puede adecuar o lo puede tirar a la basura. Pero bueno, pero esto ya es otra cuestión. En cualquier caso, si te fijas en los números, las claves de este club son 5 o 6 cosas, tampoco son 33. No, entonces, cualquiera que lea los números y con lo que he dicho hoy, no hace falta mucho más, te lo aseguro. César, como representante de este grupo de gestión, si finalmente tomáis la decisión de presentaros, ¿por qué vuestra candidatura es para Como bien ha dicho, si al final tomásemos esa decisión, que como ha comentado Juan, aparte de que esa candidatura, igual que el resto, yo lo he mencionado a todo el que me ha querido escuchar, de que para mí las personas son importantes, pero no son determinantes. O sea, yo creo que lo determinante es establecer el modelo de gestión y saber qué se pretende hacer con el club a futuro, cómo se pretende gestionar. Entonces, evidentemente, yo creo que lo único que podemos aportar nosotros como bagaje precisamente es el trabajo realizado. No es otra cosa, porque yo creo que evidentemente esto pasa como en cualquier candidatura. Al final hay que diseñar una estrategia, pensar o plantear qué vas a hacer,
Pero hay una cosa que es que nosotros, en el supuesto de que al final este equipo de trabajo presente su candidatura y continúe y pida la confianza a los accionistas, su principal bagaje es lo que ha trabajado, lo que ha hecho y esto mismo que ha presentado aquí. Este es su valor. ¿Y de qué depende si los presentéis? Bueno, depende de que lo decíamos conjuntamente. Consideramos que somos un equipo, somos un bloque y yo creo que lo que queda fundamentalmente es pues, saber a qué nos comprometemos todos, porque evidentemente requiere de una implicación importante. Dedicarse a gestionar o a llevar las riendas de una entidad como el Elche Club de Fútbol es de un alto grado de responsabilidad y tenemos que ser conscientes de ello. Y yo creo que lo somos, pero creo que toca terminar de perfilar esto, terminar de decidir quién y cómo y qué función puede hacer cada uno y qué papel puede desempeñar cada uno en el supuesto de que tuviéramos que tomar esa decisión y tirar adelante. Y evidentemente, por una cuestión puramente de respeto, en primer lugar lo deberíamos comunicar a la Fundación, que es el órgano que representa el mayor paquete accionarial. Eso es lo lógico. Me gustaría preguntar a César o Juan si finalmente dais el paso al frente, si estáis dispuestos a unir fuerzas con otra candidatura, si os lo proponen, o sería una candidatura independiente. Yo no sé contestarte porque todavía no lo hemos puesto en cuestión. O sea, yo creo que esta tarde empezaremos a hablar de ello, pero no sabría contestarte. David. Sí, parece que para César, el 18 de septiembre se está planteando como una carrera entre el futuro y el pasado del Elche, y a vosotros, a la Junta Gestora, se os ha puesto la etiqueta del pasado, de Sepulcre. ¿Qué te parece esa etiqueta? Si os la queréis borrar completamente, y si dentro de vuestro equipo entrarían personas de la anterior directiva, Bueno, yo quiero recordaros que las únicas personas que quedan dentro del equipo de trabajo que pertenecen a las antiguas directivas, y digo las porque estuvieron en la de Sepulcre y en la de Anguís, en ambas dos. No sé muy bien por qué solamente se alinea con el tema de Sepulcre, ¿no? Nosotros no queremos quitarnos ni etiquetas, no tenemos ningún interés en quitarnos ni etiquetas. Los que se encargan de colgarnos etiquetas pues tendrán que ser los que se encarguen de quitárnoslas si es que realmente procede que nos las quiten. Yo entiendo que nosotros tenemos que seguir, en el supuesto de que tomemos la decisión y se nos dé la confianza, tenemos que seguir trabajando, olvidándonos... no olvidándonos del pasado, aprendiendo del pasado, de qué cosas han hecho mal y punto. Tenemos que respetar a los accionistas como es natural. A mí cuando la gente me pregunta y me dice, oye, es que tú... Sepulcre es un accionista que tiene una participación importante en este club y evidentemente habrá que saber cuál es su opinión y cuál es la opinión de Paco Borja y cuál es la opinión de todos aquellos que tienen acciones o tienen participación en este club, que al fin y al cabo son los dueños y son los que tienen que decidir sobre el futuro. No nos vamos a preocupar de quitarnos etiquetas que no nos las hemos colgado nosotros, nos las ha colgado o bien la ciudad, o bien la prensa, o bien lo que sea, o sea, no sé quién, o nosotros mismos inconscientemente, pero no es una preocupación para nosotros. Yo creo honestamente que este equipo de trabajo ha trabajado mucho durante este mes y medio, se ha implicado al 100%, que por cierto añado que no sabía que fuera delito implicarse al 100%, en fin, eso genera desconfianza para ciertos sectores, pero creo que se ha implicado todo el equipo de trabajo, se ha implicado a muerte y creo que eso es lo que puede aportar, por lo que me preguntabais antes, para el futuro, una implicación y ello a ser posible sin sobrecostes. Con Paco Sánchez y con Jaime Oliver para el grupo de... Hoy en día están dentro del equipo y para mí son exactamente igual de importantes que lo puedo ser yo o que puede ser Juan Pascual o Juan Serrano o tal. Somos un equipo, como aquí podría aplicarse aquella máxima de la tabla redonda, ¿no?, del rey Arturo, pues no hay diferencias. Suponiendo que lo que comentáis es así, en el sentido de que esta tarde tomáis la decisión de si la Junta Gestora va a continuar o no, me gustaría saber qué esperáis de la reunión del patronato de la Fundación del Elche mañana, porque en caso de que sea así como decís, cosa que pongo en duda, sería muy precipitado, ¿no?, presentar un proyecto a un patronato que mañana por la tarde podría decidir si da su voto a una candidatura u a otra de cara a la Fundación esta del día 18 de septiembre. Es decir, ¿esperáis que mañana el patronato decida su voto hacia una candidatura o estáis por la labor o queréis oposición para dejar la decisión en manos de los accionistas? Me da igual.
Bueno, nosotros mañana, en el caso que decidamos presentar candidatura, naturalmente, pues le explicaremos cuál es nuestro proyecto de trabajo y demás, y bueno, ellos tendrán para decidir pues hasta el día 18 de septiembre. O sea, no tiene por qué decidir mañana. ¿Creéis que la Fundación debe decidir o debe abstenerse? ¿Cuál es vuestra postura? Pues yo, si te soy sincero, yo creo que debería abstenerse. Yo os quiero hacer un comentario con respecto a este tema, porque además es un gran debate, ¿no?, con respecto al tema de si la conveniencia o no de que la Fundación se abstenga o no se abstenga y demás. En la Fundación, y lo ha dicho Juan antes en su presentación, la Fundación se crea, y además yo me he preocupado de buscar la escritura de constitución de la Fundación con un objeto, que no es la de tener acciones. No se creó para eso. O sea, la Fundación se creó con un objeto muy honorable, que era proteger, potenciar el fútbol base y potenciar los valores de convivencia, generar en los chavales en la educación, en el fomentar el respeto por el adversario, ese tipo de cosas que además, además es que lo estaba mirando aquí según estaba hablando Juan, y además me he doblado hasta la hoja, ¿no? Un poco dice, la Fundación tiene por objeto principal el apoyo al deporte como elemento del desarrollo cultural y educativo que favorece el progreso personal y social a través de la promoción, fomento y difusión de actividades relacionadas fundamentalmente con el deporte base y amateur, en especial el fútbol, y la divulgación de los valores deportivos entre la ciudadanía que facilita un estilo de vida sana y equilibrada. Esto es el fin de la Fundación. Todo lo que ha sucedido después con la Fundación, bueno, los que estamos aquí ahora no sabemos por qué ni cómo se derivó en esta situación, pero el objeto de la Fundación no debe ser tener acciones del Elche Club de Fútbol, o los tiene por una cuestión de circunstancial, pero hay que pensar que todas las acciones que una empresa tiene autocartera, que así se puede denominar las acciones que en este momento tiene la Fundación, pertenecen asimismo a los propios accionistas del Elche, evidentemente proporcionalmente a su participación. Esto es así. Por lo tanto, cuando Juan se refiere a que se abstenga, no se refiere a que se abstenga nadie que tenga acciones. No. Todos los accionistas deben votar, si es posible, el 100% del accionariado. Pero el 100% del accionariado es que realmente, si un señor tiene el 3% del Elche Club de Fútbol, el 3% de las participaciones que tiene la Fundación son suyas, porque es una autocartera del Elche Club de Fútbol, no es de nadie. Por eso que se dice que es del IVF. Mire usted, el IVF de momento no ha tomado control de las acciones, y que sepamos no tiene tampoco intención de hacerlo. Están puestas como garantía, que ustedes lo conocen, y eso, hoy por hoy, las acciones siguen siendo de la Fundación y por lo tanto como autocartera del propio Elche Club de Fútbol. Entonces, repito que para mí un señor que tiene, el accionista que tiene dos acciones que le correspondieron por los abonos que se vendieron, pues si tiene el 0,000 no sé cuánto del Elche, pues lo mismo tiene de las acciones de la Fundación, o así debería ser, porque es una autocartera. Ya, pero esto es proporcional a lo que realmente tiene cada accionista. Eso no podemos evitarlo. Yo soy muy respetuoso con las normas y con las leyes y cómo están las cosas estructuradas, y no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, en este momento, bueno, pero que repito, no podemos hablar por la Fundación. La Fundación tiene en este momento 10 patronos que quedan, y entiendo que en la reunión de mañana que tengan, en la cual podemos estar nosotros si se nos invita, y si no, no estaremos. Si nos piden que no estemos, no estaremos. O sea, porque al fin y al cabo es una reunión de la Fundación, de los 10 patronos, y tendrán que decidir qué consideran conveniente. Pero como bien ha dicho Juan, hasta el día 18 pueden cambiar su versión, desde votar, o no votar, o votar a la opción que consideren más interesante, o que garantice, o que ofrezca más expectativa de gestionar bien el club. Sí, quería preguntar que el grupo de empresarios que se denomina Únete a la Regeneración ha nacido con fuerza. En las redes sociales se está observando que hay un grado de aceptación alto por parte de aficionados, de tenistas, de seguidores. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que puede tener la posibilidad de gestionar el club? ¿Cómo lo contempláis? Pues hombre, a mí me parece, como hemos dicho antes, muy bien que se presenten y que busquen los apoyos y que tengan ganas de dirigir al Elche Club de Fútbol.
esto, como ha comentado César antes, esto es cuestión de buscar apoyos y que los encuentre, y que el día 18 de septiembre pues la mayoría del capital social pues que les apoye, y ya está. No es que no podemos decir otra cosa, y muy agradecidos porque tengan ganas de estar aquí. Otra cosa no podemos decir. ¿Crees que podrían sindicar acciones de pequeños accionistas? Poder lo pueden hacer, pero eso es cosa de ellos, ¿no? Nosotros ya está, ahí no podemos comentar nada más. Gracias. Preguntarle a César sobre la declaración de Cristina Martínez diciendo que persona particular no podría estar dentro de un nuevo Consejo de Administración del Elche por el mero hecho de ser acreedor del mismo. Bueno, en primer lugar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, yo respeto todas las opiniones, las de Cristina Martínez en particular. Yo no tengo, creo que ya os lo dije en una ocasión, no tengo Twitter, no tengo Facebook, por tanto no sigo estas cosas, salvo las que me mandan porque hacen pantallazos, ¿no? Yo ya le dije a mis hijos que no mirasen Twitter durante el último mes y medio, no me han hecho caso, y de vez en cuando pues me mandan un pantallazo, ¿no?, de las cosas que se comentan. Yo respeto las opiniones de Cristina. Yo ya manifesté en su día que yo estaba aquí por dos facetas. O sea, evidentemente no me puedo quitar, ni quiero, ni debo quitarme mi función de director general de un grupo que evidentemente es acreedor de este club y que bastante hizo en su día con hacer el esfuerzo que hizo para hacer una reforma del estadio y no cobrarlo, con lo cual, y pasados años sigue así, y evidentemente mi grupo, mi empresa, evidentemente defenderá sus intereses de la mejor manera que pueda dentro del concurso, como no puede ser de otra manera. Y otra faceta es la faceta personal, que es en la que yo me he implicado, que además he tenido que pedir permiso a mi empresa, personalmente, y a mi consejero delegado, para que de alguna forma supiese que le iba a retirar parte de mi tiempo. Afortunadamente esto ha sido durante el mes de agosto y me lo he podido permitir. No he tenido vacaciones, la verdad es que tampoco soy muy asiduo a las vacaciones, por lo tanto tampoco me ha costado mucho trabajo, y encima la bajada de actividad que se produce en el mes de agosto pues me ha permitido poder implicarme al 100%, como antes decía, y que parece ser que Cristina consideraba que la implicación al 100% podía dar un síntoma de que tuviese algún tipo de interés, no sé, oculto. No es así. Y solamente contestar a dos cosas más. Una, no tengo despacho en el club, y sí, soy de Cuenca y de un pueblo que se llama Sisante, pero tampoco creo que eso deba ser un problema. Si el equipo de trabajo me lo pide y consideran que puedo aportar, y os debo decir honestamente que, y además no me oculto, de que algunos accionistas de este club me lo han pedido expresamente, estaré. No estaré nunca porque mi grado de implicación no me lo puede permitir, no me puedo implicar ni como presidente ni como consejero, no estaría jamás, porque creo que además hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo y le pueden dedicar el tiempo que requiere el Elche Club de Fútbol, se lo puede dedicar mucho más que yo. Yo tengo mi trabajo, tengo que seguir trabajando y nada más. Julián. Hablaba Juan de buscar apoyos de este grupo de ¿no? ¿Ustedes también han buscado apoyo en la Fundación? ¿Apoyo de la Fundación? No, nosotros en la Fundación no hemos buscado apoyos aún. O sea que nosotros, como ha comentado César antes, bueno, ellos tienen una reunión el viernes, y si nos invitan pues ahí estaremos, pero que de momento no le hemos pedido ningún apoyo a la Fundación. A ver. Muchas gracias. Yo quiero decir otra cosa, además, que se me quedaba en el tintero, ¿no? Que me acuerdo ahora, ¿no? De todas formas, yo quiero agradecer mucho a todas aquellas personas que en su día, del día 30 y 31 de julio, hicieron sus aportaciones, porque sin ellos esto no hubiese salido adelante, ¿eh? Muchas gracias a todos y sobre todo también a aquellas personas unos que han podido más, otros que han podido menos, unos que han querido aportar más, otros menos, pero bueno, agradecérselo a todos, porque muchos están en el anonimato y han hecho aportaciones importantes y bueno, y hay que agradecérselo, ¿eh? Muchas gracias a todos, y a vosotros también por vuestra colaboración. Gracias. ¿Vale?